En otras palabras, se siente muy complacido de contar en el día de hoy con Jonathan de Olio, un joven dominicano brillante que estudió economía y ciencias políticas en la Universidad de Brandeis y después hizo su maestría en ciencias políticas en la Universidad de Londres. Ha sido profesor, es profesor, conferencista y asesor empresarial. Además de un preocupado por el destino de la nación dominicana, la situación de República Dominicana. Jonathan, muy contento, muy complacido de tenerte aquí. Gracias por haber aceptado nuestra invitación en el día de hoy para compartir con nuestro público que sigue, en otras palabras, tus reflexiones, tu valoración sobre un tema que en los últimos años, en las últimas décadas se viene tratando de más en más, el emprendimiento como una especie de disciplina, de campo, incluso académico. Emprendedores y emprendimientos han existido de que el hombre es hombre, de que hay seres humanos, el ser humano ha emprendido. Sin embargo, ya se estudia que no todos los individuos tienen actitudes, tienen vocación de emprender, sino que hay determinadas características que tiene el emprendedor, el que emprende empresas. Y propiamente yo creo que es una manera de designar lo que es liderazgo empresarial o asociado a innovación. Entonces queremos empezar este programa oyendo tus reflexiones sobre lo que es el emprendimiento y al mismo tiempo sobre lo que no es el emprendimiento. Bueno, primeramente, Pelegrín, gracias por recibirme acá en vuestros estudios. Para mí constituye un gran honor estar en esta plataforma donde se busca democratizar el conocimiento, bien, donde se busca democratizar el conocimiento en nuestro pueblo, el conocimiento que es la llave que nos da la libertad. Nuestra bandera cuarteada con cruz blanca dice en su mismísimo centro: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y a mí me consta que a través de ese espacio lo que buscamos es empoderar a nuestro pueblo con la verdad en pro de la consecución de nuestra verdadera libertad. Esa pregunta que usted me hace es muy importante. ¿Qué es emprendimiento? ¿Qué es emprendimiento? Bueno, emprendimiento es destrucción. ¿Cómo, Jonathan, destrucción? Sí, emprender es destruir. ¿Qué hizo el carro? Destruyó al caballo, al camello y al burro. ¿Qué hicieron las computadoras? Destruyeron a las máquinas de escribir. Los CDs destruyeron a los cassettes. Y a medida que el emprendedor desarrolla sus ideas y las lleva a la práctica, tiene que hacerlo sobre la base de destruir algo que considera de inferior desempeño, algo que considera que no está satisfaciendo las necesidades, capacidades y aspiraciones del mercado. Entonces, a medida que buscas emprender, emprendedor, joven dominicano, empresario establecido, tenemos que buscar que no necesariamente está funcionando en el mercado y buscar cómo destruirlo a través de una creación que sea mejor y más costo eficiente que la existente. Que eso era lo que Joseph Schumpeter, el economista austríaco, llamaba destrucción creadora como parte consustancial del capitalismo, propio de la naturaleza del desarrollo capitalista. Así es, estimadísimo Pelegrín. Y esto se ha ido desarrollando a través de la historia. No es algo nuevo. Remontémonos a la revolución industrial. ¿Qué hizo la desmontadora de algodón? Destruyó el trabajo de 50 hombres. Bien, y después vinieron unos distinguidos pensadores a decir, no, tenemos que resolver esto a través del socialismo, pero esa no es la solución. Bien, ya se probó el socialismo en el siglo XX y se ha ensayado, curiosamente, en este siglo XXI y no ha dado resultado. Lo que permite esta dinámica que bien puntualizó nuestro querido Pelegrín como la dinámica creativa destructiva de carácter schumpeteriano es que libera al recurso humano al desarrollo de actividades creativas. ¿Qué hace el emprendimiento? La innovación.
sustituye y desplaza al recurso humano que está haciendo algo repetitivo. Eso es lo que hace la automatización y la innovación. Desplaza a lo repetitivo. Bien, de hecho salió un estudio el otro día en el New York Times donde se establecía que 49% de los empleos actuales pueden y están siendo reemplazados por la inteligencia artificial. Y lo que más se está reemplazando son las actividades repetitivas. Entonces, ¿qué tiene que buscar el empresario vigente y el emprendedor emergente? Innovar en el área creativa de la generación de valor. Bueno, tú acabas de tratar un tema que nosotros habíamos pensado tratarlo al final del programa, pero creo que vale la pena plantearlo ahora. Ante el fenómeno evidente de lo que Robert Reich llamaba el fin del trabajo, donde hay un avance de la mecanización, la robotización, el uso de la inteligencia artificial para lograr más productividad. Y ya se han planteado en el mundo las implicaciones sociales de esto. Incluso se está hablando de la renta básica universal como una de las maneras de tranquilizar a los seres humanos, en el sentido de que podemos llegar a un momento de la humanidad donde por tener un sistema de costo marginal cero, se reinvente la sociedad y empiece propiamente a crear un ser humano que viva casi en un ocio, en un disfrute de una serie de bienes y servicios a través de ese concepto de renta básica universal. ¿Qué tú piensas? Bueno, yo creo que la renta básica universal es una idea interesante, pero que no necesariamente se casa con la realidad de mercado. Bien, la renta básica o la renta en sí, bien, se tiene que corresponder con la capacidad de agregar valor. Bien. Y para que nuestro público pueda asimilar este concepto de qué es lo que genera valor y qué es lo que se remunera en el mercado, tenemos que explicar de manera específica a lo cual usted hizo referencia, el costo marginal. Sí. Bien, en economía, en emprendimiento y en negocio siempre pensamos en el margen. Sí. En la cultura a veces pensamos en el todo, pero el todo no hace sentido económicamente pensar en el todo. Bien, a veces usted está en una oficina pública y está esperando media hora. Le dijeron, bueno, la reunión es a las 9, lleva media hora esperando, son las 9:30. Usted le dice a la secretaria, bueno, yo me voy porque mi cita era a las 9, llevo media hora esperando. Y la secretaria, ¿qué le dice? Óigame, el que espera lo mucho, espera lo poco. Bien, eso no hace sentido. Porque no se trata de lo mucho que usted esperó. Se trata de lo que usted está dejando de hacer al esperar otro minuto. Ya la media hora que usted esperó no debe incidir en su decisión de esperar o no esperar. Entonces tiene que hacer el análisis en el margen. Deme 3 minutos para explicar esto con profundidad. Eugen von Bauer, un economista contemporáneo de Schumpeter, explicó esto con el siguiente ejemplo. Él dijo, imagínense a un granjero que de momento le caen 5 sacos de harina del cielo. Él no tenía nada, el distinguido de hecho se estaba muriendo de hambre. Entonces, con el primer saco de harina, lo que él hace es que se alimenta para sobrevivir. Con el segundo saco de harina, se alimenta para fortalecerse. El tercer saco de harina lo utiliza para alimentar unas gallinas, engordarlas y diversificar su dieta más allá de la harina. Ya sobrevivió, ya se fortaleció, diversificó su dieta. Con el cuarto saco de arroz, él comienza a fermentar harina para hacer whisky. Con el quinto, comienza a alimentar unas cotorras. Ya tenía un hobby que era tener cotorras. Sí. Bien. Un buen día o un mal día, mi querido Pelegrín. La escala de las necesidades humanas. La escala de las necesidades. Entonces, un mal día, mi querido Pelegrín, pueblo dominicano, se desaparece uno de los 5 sacos de harina. ¿Qué usted cree que hace este granjero que fue educado en la economía?
Usted diría, bueno, Jonathan, al distinguido se le perdió un saco de harina y él tenía 5 sacos de harina o de trigo. Bien, tenía 5. Entonces, si se le pierde un saco de trigo, bien, o de harina, él debe reducir cada actividad en proporción a la pérdida, 20%. Sí. Pero eso no es lo que él hace. Él analiza cuáles son las utilidades de las diferentes 5 actividades que él realiza. Él dice, oye, lo de menos utilidad es la alimentación de las cotorras. Entonces se me perdió un saco de trigo, voy a dejar de alimentar a las cotorras y punto. No lo hago en proporción a la pérdida, sino en proporción a la utilidad marginal de cada actividad que yo realizo con ese insumo, llamado trigo, llamado hora de trabajo, llamado carrera universitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que pensar en el margen y considerando esto, tenemos que posicionarnos o debemos posicionarnos en el mercado de modo que cuando hay una crisis, cuando haga falta un saco de trigo o de harina, no estemos en el margen de la insignificancia y nos saquen la alfombra de debajo de nuestros pies, como le pasaron a las cotorras en la situación del granjero. Explicaste muy bien el concepto de emprendimiento y también toda la derivación o la implicación que tiene el hecho de que una sociedad tenga más capacidad de producir y el tipo de respuesta social que hay que dar cuando hay escasez. Pero volviendo al emprendimiento, Jonathan, yo quisiera que tú nos hablaras acerca de los contextos que son más favorables al emprendimiento. Porque el fenómeno del emprendimiento no surge tampoco de la nada. De la nada. Hay unos contextos que hacen posible ese proceso de destrucción creadora. Hay procesos globales que impactan en lo local. Hay en el ámbito nacional un conjunto de condiciones que se tienen que dar para que el capital humano y social emprenda y se integre a ese proceso de crear empresas, de destruir empresas. Y de colaborar entre empresas. Entonces, háblanos de ese entorno y sobre todo un factor que es el que está en la base de los verdaderos cambios, que es la innovación en ciencia y tecnología. Yo creo que debemos empezar por una de las precondiciones más fundamentales para el emprendimiento, que es la colaboración. Sí. Sin colaboración no hay especialización y sin especialización no podemos tener un grado de productividad que nos permita crear algo lo suficientemente innovador como para reemplazar lo existente. Bien, consideremos a Suiza. En Suiza se desarrolló un clúster en la producción de chocolates gourmet. También se desarrolló un clúster en la producción de relojes. Bien, eso sucedió de manera orgánica. No fue que el gobierno dijo, vamos a tirarle dinero o vamos a invertir dinero o vamos a subsidiar la producción de chocolates o de relojes. Eso sucedió de manera orgánica en ciertas locaciones geográficas donde emprendedores estaban colaborando uno con los otros. Entonces hay que presumir que una condición básica es que exista una economía de mercado. Que existe una economía de mercado, naturalmente. Si no hay una economía de mercado... No hay libertad de asociación, necesariamente, sí. o libertad de empresa. Sí. Esa es una precondición sine qua non. Bien, porque ¿a qué responde el emprendedor? El emprendedor responde a incentivos. No nada más a los incentivos morales a los cuales hace referencia Marx, sino a los incentivos materiales. No podemos divorciar, de hecho, lo moral de lo material. Bien, las decisiones que se toman sobre la base de lo que llamamos en economía zanahorias y palos. Las zanahorias son incentivos y los palos son desincentivos. Ahora, para poder emprender de manera eficiente, efectiva y certera, tenemos que hacerlo de manera colaborativa. Bien. Vamos a hacer un alto, Jonathan, con tu permiso, porque este tema amerita más tiempo y estamos requiriendo de una pausa. Bien. En el programa. De modo que en el próximo segmento vamos a continuar analizando esa relación que hay entre el emprendimiento y el entorno
nacional y global para emprender. ¿Cuáles son las precondiciones o las condiciones que los factores que deben concurrir para que en una sociedad se dé un círculo, una dinámica virtuosa de emprendimiento? Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición. En el segmento anterior de este programa, en otras palabras, que lo estamos desarrollando con la intervención de Jonathan de Olio, hablando del emprendimiento. Jonathan, tú estabas desarrollando el tema de el entorno nacional que favorece que en un periodo determinado, un tiempo determinado, haya emprendimiento y que eso rinda unos beneficios a la sociedad. Pero estábamos hablando de que la condición básica es que existe una economía de mercado. Naturalmente. Porque si no hay economía de mercado y una serie de instituciones y libertades básicas, el emprendimiento no es que no es posible, pero es muy cuesta arriba y se desalienta fácilmente. Vamos a... Hace unos días terminaba de revisar el libro de David McCullough, titulado 1776, que hablaba de la guerra de independencia de los Estados Unidos. Y me fue muy curioso ver que los estadounidenses, el Congreso Continental, declaró la independencia el 4 de julio de 1776, pero ahí fue que empezó la guerra. Sí. Nosotros declaramos nuestra independencia el 27 de febrero del año 1844. Nuestra Constitución reza que tenemos una economía de mercado, pero lamentablemente eso ha sido declarado y es real a nivel nominal, pero no en la realidad circunstancial de la economía como tal. Bien, y si bien en República Dominicana operamos en principio en una economía de mercado, hay muchos cuellos de botella en esta economía de mercado. Cuellos de botella que tienen su origen en la dinámica institucional de nuestro país. Y hay que mencionar acá que el clientelismo, la dinámica político-clientelar que tiene el Estado en sobrepeso y al pobre sin un peso, es uno de los cuellos de botella que más retrasan la dinámica, la maduración del proceso de emprendimiento, de masificación de las ideas innovadoras. Bien, en ese sentido, tenemos que, como bien puntualizaba nuestro queridísimo Pelegrín, analizar no nada más la idea y la necesidad de emprender, sino el contexto en el cual se emprende. Un servidor ha tenido la oportunidad de cubrir gran parte del territorio nacional en una gesta por democratizar el conocimiento en lo que atañe a emprendimiento. El corazón de mis capacitaciones siempre es darle, digamos,
una carta de ruta al emprendedor, de modo que a medida que se desarrolle, no se valga nada más del método de ensayo-error, de probando es que se sabe, sino que sepa antes de probar para sus recursos bien administrar. Esto es lo que denominamos metodología científica del emprendimiento. Le doy esa carta de ruta, pero cuando van al territorio en sí, se dan cuenta que el mapa no es el territorio. Y en el territorio se encuentran con infinidad de escollos a nivel del sistema. Y yo creo que nosotros que buscamos emprender y agregar valor y generar valor sobre suelo y bajo cielo quisqueyano, tenemos que también involucrarnos en el proceso de reforma institucional, de modo que los emprendimientos que comienzan en República Dominicana puedan tener un carácter sostenible en el tiempo. Lamentablemente, al día de hoy, 8 de cada 10 emprendimientos que empiezan hoy, en 5 años, se están yendo a la quiebra. ¿Por qué? Por la falta de planificación y por elementos desfavorables en el clima de negocios a nivel nacional y a nivel regional. Concretamente, Jonathan, si tú fueras a listar cuáles son esos factores, burocracia, exceso de regulación. Bueno, burocracia, exceso de regulación, impuestos, yo diría que una tendencia a seguir haciendo lo mismo. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, la cultura. ¿Qué exporta República Dominicana? ¿Qué produce República Dominicana? Productos primarios. No le estamos agregando valor al producto primario. Y le estamos importando cosas en República Dominicana que podríamos producir en República Dominicana. Aquí importamos leche de arroz. Aquí producimos arroz. En San Francisco se produce mucho arroz, en el Cibao, mucho arroz. No, aquí yo puedo poner ese caso porque lo conozco. El gobierno italiano donó una fábrica para procesar el cereal de arroz, incluso para preparar compotas de arroz, para producir una cantidad de derivados. Y lamentablemente entre la burocracia y las estructuras de comercio monopólica del arroz, boicotearon ese proyecto. Lamentablemente. Y ahí está la fábrica canibalizada, inoperante, y con una inversión alta. Entonces el mismo sistema no permite que el aparato productivo dominicano dé el salto a eslabones en la cadena de valor que le agreguen valor al producto primario. Vamos a aterrizar esto. Un ejemplo de lo que es ponerle valor a un producto. Bien. Como un producto producido en República Dominicana puede tener más valor a través de qué proceso y dónde entra la innovación ahí. Claro, sí. Claro. No nada más valor, sino también más demanda. Sí. Por ejemplo, tomemos el banano. Nosotros exportamos banano a Inglaterra. Sí. Bien. Digamos que por H o por R, el Producto Interno Bruto per cápita de Gran Bretaña aumenta de 50.000 libras al año a 75.000 libras al año. ¿Usted cree, amigo televidente, que el inglés va a consumir más banano producto de ese incremento en su ingreso anual? No, porque el banano que iba a consumir ya se lo compraba con las primeras 50.000 libras. ¿Qué quiere decir eso? Que los productos primarios que nosotros exportamos a países ricos tiene una demanda que no es elástica, que no es sensible a un incremento en el ingreso de las personas que viven en esos países. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros con la oferta de productos exportables no estamos participando del aumento en la riqueza de las naciones del mundo. Bien, en cambio, si a ese banano, si a ese guineo le agregamos valor, digamos que sacamos una... A mí que se me está cayendo el pelo, desarrollamos un sistema a través del cual el banano le permite al hombre, no sé, batallar o aminorar los efectos de la acumulación de testosterona en el cuero cabelludo y que se disminuya la caída del pelo. Le agregó valor al banano. Ahora el distinguido que se está ganando 75.000 libras, que antes se ganaba 50, dice, oye, yo tengo suficiente margen después de un champú de banano. Un champú de banano. Bien. Esto es un ejemplo, no necesariamente. Ahorita sale uno con él.
Se inventa el champú de banano. Entonces el distinguido que se está ganando 25,000 libras más al año dice, después de cubrir todos mis gastos fijos, pagar mis impuestos, No, pagar creó mi un renta, nicho de mercado. tengo suficiente dinero para darme este tratamiento de guineo. Bien, para crear las condiciones para el crecimiento del pelo, por decir algo. Bien. Nosotros deberíamos dar el salto a esas dinámicas de agregar valor a la riqueza primaria que tenemos para poder exportar productos a un mayor precio y en una mayor cantidad. Porque tenemos que considerar no nada más lo que estamos exportando, sino también lo que estamos importando. Vamos de nuevo, con tu permiso, a hacer un alto y en el próximo segmento vamos a continuar analizando ese tema de por qué hay esos obstáculos y lo que tú dijiste, la resistencia a cambiar. La resistencia a cambiar. Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición. Continuando con este espacio, en otras palabras, compañía de Jonathan de Olio, nuestro invitado en el día de hoy para tratar el tema del emprendimiento. Jonathan, estaba desarrollando en el segmento anterior aspectos que favorecen la innovación, que favorecen el emprendimiento, pero también aspectos que lo limitan. Y hablamos de impuestos, hablamos de los excesos de la burocracia reguladora, también un tema importante que quiero preguntarte, el crédito. En tu experiencia, conociendo el caso de República Dominicana y de otros países de la región, ¿qué papel juega el crédito, el capital semilla, para el que quiere innovar? Porque el que quiere innovar está tomando un riesgo. Claro. Sí, es importante que no hemos hablado del tema de que ese es un factor distintivo del emprendedor, asumir riesgo que normalmente el empresario ordinario no asume. Ahora, ¿cómo las instituciones del sector público o del propio sector privado, caso la banca, financia esto? Bueno, yo creo que para que el emprendedor emergente pueda acceder al crédito, tiene que aumentar su credibilidad. Y esto se hace sobre la base de la implementación de metodología. Mucha gente viene donde mí, Jonathan, tengo esta idea sobre papel, necesito un socio capitalista. Muy bien, háblame del emprendimiento, cuál es la probabilidad de éxito, cuáles son los riesgos, cuál es el retorno sobre la inversión. ¿Ya ha sido validado ese proyecto en el mercado? Me dicen, no, pero mira, aquí ya tengo esta idea muy interesante, necesito 200,000 pesos para ensayarla. El inversionista que tiene un dinero disponible para invertir no necesariamente lo va a poner en un proyecto que no ha sido debidamente depurado. Por eso, en el desarrollo de cualquier idea empresarial, el emprendedor debe
validar el concepto a través del denominado producto mínimo viable. Sí. Bien. Porque técnicamente puede ser viable, pero económicamente no. No necesariamente. Entonces, por ejemplo, digamos que yo me inventé el iPhone, yo voy a sacar un prototipo del iPhone, no necesariamente con todas las funcionalidades, pero un producto mínimo viable para ensayarlo en el mercado y ver qué respuesta me da el segmento del mercado donde yo quiero introducir este producto. Bien, si tengo una validación y la puedo documentar y la puedo probar, cuando voy a la banca, al sector privado o al sector público, que tienen fondos específicos para financiar emprendimientos, tienen un mayor grado de, digamos, confianza en la idea que le estoy llevando, porque le estoy llevando una validación y así puedo acceder al crédito. Ahora, algo que me preguntó Pelegrín tras bastidores, a lo cual quiero aludir también, es al hecho de la dinámica generacional. Bien, quizás yo soy un emprendedor emergente que estoy iniciando, tengo muy buenas ideas, pero no tengo la credibilidad que tiene Pelegrín, porque Pelegrín lleva 30 años en el mercado, lo conocen, tiene una trayectoria, bien. Entonces, lo que debe hacer la generación que viene subiendo no es buscar un relevo generacional, sino un empalme generacional, a través del cual casemos el potencial con la experiencia y así vamos a poder acceder a modos y maneras de apalancar nuestras ideas. No nada más con crédito, sino también con conocimiento y con buenos consejos. Muy bien. Jonathan, otro aspecto importante que quisiera que tratáramos. Hay contextos adversos que hacen que los pueblos y la gente que son parte de los pueblos se dediquen a emprender. Llama mucho la atención el caso de Israel. Un caso que hay que analizarlo con una conciencia histórica de que es un pueblo especial. Pero sin embargo, lo que es un hecho cierto es que es un pueblo que ha tenido que afirmarse ante muchas adversidades. Hay una obra que se llama Star of Nation, que es el análisis de cómo los retos de guerra de Israel, la necesidad de defenderse de enemigos muy poderosos que amenazaron su existencia, lo llevaron a desarrollar, a invertir mucho en el sector defensa, en investigación y desarrollo para el sector defensa. Y con el paso del tiempo, esa inversión en el sector defensa fue precisamente la que generó las condiciones para la proliferación de numerosas empresas innovadoras. Con ese efecto de derrame. Pongo el ejemplo de Israel, pero se ha dado también a nivel global. Hay una obra de Mariana Mazzucato que se llama El Estado Emprendedor. Emprendimiento. No, el Estado Emprendedor. El Estado Emprendedor, sí. Que revela que la mayoría de los nuevos sectores de la economía global precisamente han florecido a partir de una inversión inicial que hizo el Estado. Claro. Que normalmente se dice, no, el sector público es el obstáculo. Reagan llegó a decir, el problema es el gobierno. Pero resulta que cuando vemos que áreas como la industria espacial, los satélites, las telecomunicaciones más avanzadas, el internet, la biotecnología, todas esas son áreas, campos nuevos sobre los que se está moviendo la economía mundial, que tienen en su base esencialmente la inversión pública, investigación claro, básica del Estado. Claro. Y el sector privado se ha beneficiado de eso. Entonces, esos dos ejemplos. El problema con Mazzucato es que Mazzucato quiere ahora que el emprendedor le pague al Estado, o que el Estado tenga una participación en las ganancias que tiene el emprendimiento que se alimenta de cosas generadas por el Estado. Sí. La tesis de ella es muy interesante ahora con la dinámica de que el Estado sea participante.
porque ella participa con los impuestos, Sí. pero ella está abogando por una mayor participación. Y ahí, No, pero básicamente la tesis es que las relaciones del Estado con el sector empresarial, en vez de ser parasitarias, deben ser simbióticas. Claro, deben ser simbióticas, Sí. claro, naturalmente, Sí. naturalmente. Y eso se construye sobre la base de un concepto fundamental de la economía, que son las externalidades. Por ejemplo, la educación genera una externalidad de mercado. El empresario no va a tomar en consideración esa externalidad de mercado. Él se beneficia de un buen nivel educacional en la población porque eventualmente se va a alimentar de esos recursos humanos y esa persona que se educa bien no va a delinquir, no le va a robar el negocio. Lo mismo sucede con el sector salud. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Subsidia estos sectores de salud y educación porque tienen una externalidad positiva. Y yo creo firmemente en la triple hélice para el desarrollo sostenible de los pueblos, la colaboración entre la academia, el sector privado y el gobierno. Michael Porter, que es uno de mis Claro. autores favoritos, hablaba del diamante. Del diamante, las 5 fuerzas. Las 5 fuerzas Claro. que hacen posible crear el entorno nacional para que un país sea exitoso. La competitividad de las naciones es base para que también las empresas y los individuos sean competitivos. De eso tenemos que hacer un programa para analizar las 5 fuerzas de Porter, que son las barreras de entrada, las barreras de salida, el poder de negociación de los suplidores y el poder de negociación de los consumidores. Y en el centro está esa dinámica competitiva entre los actores de X o Y mercado. Pero vamos a hablar del tema de Israel, mi querido Pelegrín. Sí. Bien, usted hablaba como la inversión en defensa y ese estado de cosas en Israel, donde se ven en la posición de defender su integridad física todos los días, ha redundado en un crecimiento económico. Bien, y si bien la inversión ha sido en la industria de defensa, propiamente la inversión ha sido en el desarrollo del capital humano, en esa industria de defensa, en el desarrollo del capital humano con habilidades extrapolables a todos los segmentos de mercado. Bien. Entonces, el capital humano que sale de la industria de defensa, y dicho sea de paso, servir en el ejército israelí es mandatorio para el israelí, es obligatorio. Una vez sale de ese entrenamiento riguroso, va al mercado con unas habilidades de liderazgo, con competencias blandas y competencias duras que se traducen en una mayor productividad y efectividad a la hora de desarrollarse en cualquier profesión o a la hora de desarrollar cualquier emprendimiento. Y esto se debe, entre otras cosas, a la actitud que tiene el soldado de siempre prepararse para lo peor. Al que se prepara para lo peor le va mejor. No, y a la conformación misma de la estructura de defensa que paradójicamente es muy flexible. No es un ejército jerarquizado, sino que las unidades tienen una capacidad de acción y de innovación. Lo que llaman el shoot spot. A nivel local, operativo. Claro. Y eso genera una actitud realmente de crecimiento. Interesante. Claro, porque hay una libertad de debate. Por ejemplo, en la cultura que bien... Cuando un sargento puede interpelar a un general. Correcto. Entonces, eso no se puede concebir en nuestra dinámica dominicana. Sí. Bien, pero ¿qué pasa con el sargento? El sargento tiene una inteligencia, un conocimiento de la realidad circunstancial que el general no necesariamente conoce porque el general está en su torre de marfil. Bien, entonces el sargento que tiene un conocimiento de primera mano no necesariamente puede ir donde el general y comunicarle ese conocimiento de primera mano sin temor a ninguna represalia por parte del general. Aquí lamentablemente tenemos esa actitud del quítate tú para ponerme yo y no necesariamente desarrollamos una atmósfera donde todas las partes, independientemente de su rango, se sientan en la libertad de compartir sus ideas y sus pareceres en cuanto a cualquier realidad circunstancial. Y eso es algo que debemos aprender no nada más de los israelitas, sino también de los japoneses, sino también de los taiwaneses, que se han desarrollado también sobre la base de situaciones beligerantes, bien, y una base cultural fuerte, porque el tema en Japón, por ejemplo, la derrota fue un factor
factor importante de fortalecimiento del pueblo japonés para defender su identidad, su cultura, sus instituciones. Ellos perdieron la guerra, pero ganaron la paz. Ganaron la paz y se alimentaron de las innovaciones de su enemigo. Detrás de cada japonés hay un samurái en potencia. No, desde luego que sí. Y ellos cogieron las innovaciones de Estados Unidos, hicieron lo que están haciendo los chinos ahora, hicieron la ingeniería inversa. Sí. Bien. Y se dejaron orientar de los estadounidenses, así como hicieron los emiratíes. Después de que descubrieron petróleo allá en Abu Dhabi y en Dubái, así hicieron los japoneses en ese tiempo también. Invitaron a la crema de la crema a nivel global para decir, oye, tenemos este producto primario, vamos a desarrollarlo, pero necesitamos la orientación de las personas que ya saben. Jonathan, de nuevo con tu permiso, vamos a hacer otro alto y en el segmento final vamos a hablar de otras vertientes de este tema tan importante. Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición. En el segmento final de este programa, en otras palabras, dedicado a analizar el importante tema del emprendimiento con Jonathan de Olio, experto en esta materia, conferencista, asesor empresarial, con maestría en ciencias políticas, economista, distinguido, brillante expositor, como ustedes han podido constatar. Jonathan, hay un tema importante. Ahora estamos viviendo tiempos de globalización. La globalización es un dato de la realidad que influye en casi todos los pueblos del mundo. Quizá Corea del Norte es, por circunstancias muy especiales, uno de los pocos pueblos inmunes a esos procesos globales. Y hay varios países más. Pero en general se puede decir que la globalización es un dato, entendida como fenómeno de interconexión de las economías a través de la tecnología, de la movilización de los capitales, de las informaciones, de las personas, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que se ha podido comprobar es que los países tienen mayores posibilidades de ser exitosos en los mercados globales, es decir, los mercados ampliados, en la medida en que tengan proyectos nacionales fuertes. Porque las personas, los individuos, son parte de una nación, parte de un pueblo. El que pueda creer que solo, y tú lo mencionabas al principio, sin colaboración va a ser exitoso, podría serlo, pero lo más probable es que no lo sea, por más buenas ideas que tenga. Entonces, es importante, por tanto, que el esfuerzo de emprendimiento para ser exitoso en el marco nacional
o en el marco internacional sea exitoso en el marco nacional, pero para que sea exitoso en el marco nacional se necesita un proyecto nacional capaz de integrar hacia adentro como clave para ser exitoso en la integración hacia afuera. Entonces queríamos una valoración de tu parte como asesor internacional en estos temas tan importantes. Yo creo, mi querido Pelegrín, que hemos confundido globalización con uniformidad. Y globalización es unidad en la diversidad. Bien. Para que nosotros podamos tener un mejor sitial en esta economía globalizada, nuestra República Dominicana tiene que tener unidad nacional sobre la base de la partitura de una agenda que tenga en el corazón el bienestar del ciudadano dominicano. Eso no necesariamente se casa con la realidad actual. Nosotros no necesariamente tenemos una agenda nacional. Mi esposa es violinista. Cuando ella interpreta cualquier sinfonía en X o Y escenario, se vale de una partitura. Si está tocando el concierto de Beethoven para violín, es Beethoven lo que toca. Bien. Si es Mozart, es Mozart. Si es Brahms, es Brahms. Si es Tchaikovsky, es Tchaikovsky. Al día de hoy, yo no veo que el gobierno dominicano, la sociedad dominicana como tal, esté tocando la sinfonía quisqueyana en pro de la exaltación de los valores y las potencialidades de nuestra patria. Yo creo que a veces nos valemos de las partituras que nos dan otros actores en el mercado internacional, partituras que se tocan no para que nuestra gente baile, sino para que otros bailen a expensas de nuestro bienestar. Bien, y uno de los temas que tenemos que subrayar es la dinámica de migración irregular. Bien, necesitamos mano de obra del vecino país de Haití, pero necesitamos mano de obra regularizada. Un amigo nuestro, hace poco, Osvaldo Montalvo, el economista, bien, compartió sobre un ensayo que escribió John Kenneth Galbraith, titulado El equilibrio de la pobreza. En ese ensayo, rápidamente, Galbraith puntualiza cómo Suecia se industrializó fruto de una migración masiva de campesinos suecos a Estados Unidos a principios de los 1900. Bien, se vieron privados de una mano de obra barata, bueno, se industrializaron. Algo similar debió haber sucedido, según lo que explica Montalvo, en República Dominicana, porque hemos tenido una migración significativa de dominicanos de República Dominicana al exterior y una migración interna sumamente masiva. Bien, pero nuestra economía no se ha industrializado como se debió haber industrializado por una oferta de mano de obra barata, una oferta irregular. En vez de producirse la ruptura del equilibrio de la pobreza, se reforzó el equilibrio de la pobreza, que es un concepto que en un ensayito de los últimos que publicó Galbraith, La pobreza de las naciones, en contrapunto de la obra clásica de Smith, de La riqueza de las naciones, ahí le explicaba que ese factor de migración podía desatar círculos virtuosos, pero cuando uno aplica el concepto de ese mismo concepto, ve como una migración que viene del país más pobre, para que los amigos y amigas televidentes entiendan, en vez de romper el equilibrio de la pobreza, lo refuerza. Somos un país con la doble condición de país de emigración e inmigración. Claro. Entonces, por un lado, hay un recurso humano que se está yendo, que ese es un tema que quiero que tú lo trates, porque nosotros estamos formando recursos humanos. Estamos formando, invirtiendo en educación, invirtiendo en idiomas. Pero nuestro nivel de retención de ese recurso humano está por debajo de los niveles sostenibles. Claro, se da ese fenómeno de que el recurso humano nuestro, que como digo, estamos formando, se va al exterior. Y es suplido el proceso ese de salida al exterior de nuestros recursos humanos por un recurso humano que está llegando desde el país más pobre. De manera irregular. De manera irregular, ilegal, no planificada. Últimamente también se está dando el fenómeno de que están viniendo desde Sudamérica, que tiene más calificación que el recurso local, pero mirado, proyectado en el tiempo, está presente por una crisis
que puede ser no, superada en los próximos años y ese recurso va a retornar. Entonces los dominicanos tenemos que plantearnos qué sucederá si seguimos reproduciendo condiciones que impiden que nuestro recurso humano permanezca en República Dominicana. Al contrario, hay unas políticas de incentivo para que el recurso humano se vaya. Tanto los Estados Unidos como la Unión Europea, como Canadá, a República Dominicana le están otorgando de manera muy llamativa un número de visas de residencia muy alto. Cualquiera pudiera pensar que hay una especie de intercambio de poblaciones. Se está expulsando o estimulando a salir a la población dominicana formada. Y eso es un quid pro quo. Bien. Entonces, ese es un punto. Esa es una de las partituras que nos están bajando de arriba. Sí. Bien. Tú bien apuntabas que no van en función de un proyecto nacional dominicano, porque las clases dirigentes dominicanas no se han sentado a negociar el tema internacional de la crisis de Haití y sus implicaciones en República Dominicana en función de un proyecto nacional dominicano, sino en función de sus intereses particulares, sectoriales y coyunturales. Y ahora están diciendo muchas personas que nos están viendo, pero ¿y las remesas? Bien, ¿y las remesas? Más de un 10% del Producto Interno Bruto viene vía remesas. Pero esas remesas, por mucho que representen un valor agregado a la economía dominicana, también tienen un factor de desplazamiento. Hay comunidades en Nagua, por ejemplo, cuyas familias no trabajan porque viven de lo que le mandan del exterior. Y así como en Nagua, en todas las provincias de la República Dominicana. Entonces, ese dinero que está recibiendo la familia dominicana del familiar en el exterior es un desincentivo. Es un desincentivo para que trabaje y le agregue valor a la patria. Bien. Por otro lado, ese dinero, esa inyección de dólares que estamos recibiendo de dominicanos en el extranjero está afectando artificialmente la tasa de cambio. ¿Qué hace eso? Bueno, incentiva las importaciones y le pone un impuesto básicamente a las exportaciones porque es más caro. Eso hace que los países ricos vean los productos dominicanos como más caros y que nosotros veamos los productos del extranjero como más baratos por la tasa de cambio. Ahora, hay una posibilidad de compensación porque ese recurso humano que se va a Estados Unidos pudiera retornar al país si el Estado tuviera política de reinserción de ese recurso humano, que ya vendría con una experiencia laboral, una experiencia empresarial, otro espíritu. Sin embargo, no se está dando como debería darse. No, porque esto sucede por osmosis. Sí. Bien, ¿qué nos dice el principio de la osmosis en las ciencias físicas? Que los fluidos fluyen de áreas de alta presión a áreas de baja presión. Entonces aquí en Dominicana tenemos un área de alta presión en términos migratorios que está expulsando a los cerebros dominicanos, si se quiere, al exterior. Entonces no estamos creando un área de baja presión aquí y otra de alta presión allá, de modo que haya una circulación de cerebros, como bien puntualiza nuestro queridísimo Pelegrín. Entonces lo que tenemos que hacer es regularizar la dinámica aquí en Dominicana, de modo que nuestros dominicanos y dominicanas que están en el exterior vean en el país un área de baja presión y se sientan incentivados a regresar a la patria y hacer algo por la patria. Jonathan, ya en los minutos finales, brevemente, todo esto está pasando en el mundo, en nuestro país, en la región, en unos contextos de mucha volatilidad. En el 2008-2009 se desencadenó una crisis global producida por el fenómeno de los derivados. Empezó por las hipotecas subprime en Estados Unidos, pero lo que se ha visto es que hay una economía con muchas deformaciones, con muchas debilidades, y no se puede decir que se ha superado. Ahora en los mercados globales vimos cómo se produjeron unos estremecimientos, y si le ha dicho a todo el mundo, calma, realmente esta crisis va a pasar, esto se esperaba. En un minuto, ¿qué tú piensas de esta situación? Bueno, en los mercados ha habido una corrección. Bien, ¿qué sucede en un periodo de expansión? La gente se siente
más segura de la cuenta y compra más de la cuenta y gasta más de la cuenta. Eventualmente, esa seguridad subjetiva tiene que enfrentarse con la objetividad de la realidad de mercado. Bien, el crecimiento en mercados de capitales en Estados Unidos es real, no se ha construido sobre la base de nada. Hay un valor real que ha servido de base para ese crecimiento, pero hay una corrección que puede redundar en una recesión en los próximos 3 o 4 años. Que yo le diría al ciudadano promedio que se prepare para lo peor, para que le vaya mejor. Bueno, ya solamente nos resta agradecerte de nuevo haber aceptado nuestra invitación. Este programa está a tu disposición. Cuando retornes al país te vamos a volver a invitar para hablar de otros temas que con tanta maestría expones. Y a los amigos y amigas televidentes, darles las gracias por su atención, como siempre, toda la semana en este programa, en otras palabras, que es patrocinado por la empresa Milex, por la empresa Mejía Alcalá. A ustedes, amigos, gracias por su atención. Les recordamos que este programa, en otras palabras, se transmite los domingos en horario de 1 de la tarde, de 10 de la noche, y los martes y los jueves en horario de 7 de la noche. También lo pueden seguir en el canal YouTube, en otras palabras TV. Gracias, hasta la semana entrante, Dios mediante.